El 4 de febrero de 2007... Fue creada la bestia, mestiza. Cruza entre un loco obsesionado por las radiocomunicaciones y una antena parabólica. Desde ese entonces, cada vez que la ciudad necesita de él, desde los callejones, desde la oscuridad de la metrópoli, aparece. Mitad hombre, mitad consola. Su verdadera identidad es todo un enigma. Aunque muchos sospechan de aquel joven con cara de compactera que se hacía apodar como Bruno Díaz y ahora se hace llamar Bruno Marioni. Una vez más, como cada año, la CQP señal es encendida en la azotea para iluminar la noche y que suceda el milagro. Es momento de volver a combatir la malvada mediocridad de los sucesos cotidianos. Aparece, revoloteando por el cielo, CQP, el guardián de la noche. Nicolás Pisano, Matías Mosquera, CQP, reaparece la bestia. CQP, con Nicolás Pisano y Matías Mosquera. La mística está intacta. Se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. Soy lo que dejaron, soy toda la sombra de lo que te robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero y por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Así abre Latinoamérica, quizá uno de los mejores temas de Calle 13. Al menos uno de los que más dicen. Me gusta sobre todo por el poder de síntesis que tiene para pintar un diagnóstico muy claro y crudo de nuestro continente. Unas venas abiertas de América Latina, pero en 5 minutos. Así funciona un poco el arte, ¿no? Y la historia de América Latina tiene historiadores con guitarras a montones. Como que las condiciones a las que nos han sometido termina potenciando una riqueza artística y cultural que resiste, que cuenta historias para sobrevivir. Y de eso va el CQP de hoy. Que un paso más allá en la cadena sobrevive porque hay sobrevivientes que tienen cosas para contar. Porque mientras la pandemia golpea más fuerte que en ningún lado en América Latina, intentamos buscar respuestas. Y hemos buscado un poco, pero no vemos nada en los diarios que nos convenza. Menos en la tele. Y no nos alcanza tampoco con las explicaciones mágicas de que somos así, de que está en el ADN, de que somos distintos, más vagos, más chorros, más involucionados. No. Tiene que haber algo más. Aunque ese algo no sea ni definitivo ni absoluto. El año pasado, en algo que parecía otro mundo, las calles del pueblo chileno se llenaron de manifestantes. Muchos se sorprendían porque se suponía que Chile era el Disney de Latinoamérica, un modelo ejemplar, con instituciones que funcionaban, con riqueza por todos lados. Pero bueno, se ve que no era tan así o que la riqueza no estaba en todos lados. Atrás de las luces siempre está la sombra. Los callejones de la historia que acumulan basura y miserias que a veces no se ven. La pandemia hoy, un año después de esas manifestaciones, un poco que desnudó todo, ¿no? Y a más desigualdad, mayor efecto. Ya no hay forma de esconderlo y el continente entero ha puesto en evidencia todo este desequilibrio ya que no aguanta más. Chile ha tenido ya sus salas de terapia intensiva desbordadas y un número de muertes por millón de habitantes escalofriante. Brasil, ni hablar, con más de 100.000 muertes. Perú, Ecuador, México fueron otros focos muy grandes. Acá se nos hace cada vez más cuesta arriba y sin duda que Latinoamérica es hoy quien más sufre la pandemia. Y la explicación y el porqué de esto no nos alcanza, no nos vamos a quedar con una cuarentena
cuarentena más corta, una cuarentena más larga, o con si sube o baja un punto más o menos del PBI. Tiene que haber algo más. Hay algo estructural, hay algo que está por encima de ese día a día que nos distrae. Y en esa búsqueda de tratar de entender qué pasa, qué nos pasa, y confidentes también de que deben ser los artistas quienes mejor nos pueden narrar las geografías, esos callejones sin luz, esas huellas que van quedando en la historia y que uno va intentando descifrar. El año pasado hicimos un episodio especial de Chile. La cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. Esto es Cosas que Pasan, temporada 14 por Radio Symphony. Desde casa aún. Matías Mosquera es mi nombre. Pero nos van a acompañar también Nico Pisano, el habitual conductor, y Marquitos Maschwitz, que va a estar en este viaje a Chile. Acompañados también por Víctor Jara y Violeta Parra, con Eduardo Galeano siempre cerca, tomando este ejemplo, estas canciones y estas historias como metáforas de una historia tan sufrida del ayer y hoy de nuestro continente. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No si puoi comprare un vento, non si può comprare un sol, non si può comprare la lluvia, non si può comprare un calor, non si può
se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos librando el camino. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Viva América! No puedes comprar mi vida. Cosas que pasan. CQP Radio. Carlos Casely cuenta que llegaron al estadio Lenin con 4 grados bajo cero. Entraron a la cancha y el estadio estaba lleno. Él solía imaginar silbidos y gritos a su favor, ¿no? Cuando el estadio estaba lleno y él era visitante, trataba de imaginar que eran todos a su favor. Ese día la Unión Soviética y Chile empataron 0-0. La gente igual aplaudió al equipo local. Chile tenía que enfrentar a la Unión Soviética para entrar al Mundial de 1974, ahora en Chile. El partido de vuelta. Los soviéticos, de todas maneras, se negaban a jugar en un estadio que para ellos estaba manchado de sangre. Pinochet y la Junta Militar lo van a negar a muerte, van a decir que no, que de ninguna manera. Entonces la FIFA decide mandar sus representantes a corroborar a ver si ese estadio tenía presos, detenidos, torturados, asesinados, como denunciaban algunos organismos de derechos humanos y como denunciaban los propios soviéticos. A quienes estábamos en el estadio no nos dejaron subir a las graderías, no nos dejaron ver qué pasaba en la cancha. Esto lo cuenta Jorge Montealegre, que estaba ahí. Estaba ahí el día que la comisión de la FIFA recorrió el estadio. Ese día, como tantos otros más, fue silenciado a punta de fusil. Jorge Montealegre tenía 19 años. 7.000 detenidos tuvo el Estadio Nacional. La FIFA no vio a ninguno. Eso sí, la cancha estaba impecable. Parece que van a contar los detenidos que tuvo el Estadio Nacional, que los militares cuidaban el césped mucho más que a sus propios fusiles. De todas maneras, la Unión Soviética, a pesar de sus denuncias, decidió hacer silencio. Hasta el último minuto, los chilenos no sabían si del otro lado del túnel iba a salir algún equipo o no. El 21 de noviembre de 1973, solo 2 meses y medio después del golpe militar a Salvador Allende, en un estadio casi vacío, al sonido de una triste banda de carabineros, los jugadores chilenos salieron a la cancha. Los presos que habían estado cuando la FIFA recorrió y corroboró el estadio fueron trasladados a Chacabuco, una salitrera en Atacama. El árbitro, que no era un árbitro FIFA, sino un árbitro chileno, dio el pitazo inicial. 4 jugadores avanzaron hacia la portería sur, sin dificultad, ya que no había ningún rival del otro lado, y frente a un arco sin arquero, el chamaco Valdés, mediocampista y capitán del equipo, se detuvo un instante con la pelota. Los periodistas se acomodaron para tomar una foto. Valdés remató de derecha y el balón entró a la red. En lo alto del estadio, el marcador mostraba Chile 1, la Unión Soviética 0. Esa selección hizo el ridículo más grande de la historia. Una metáfora del país. Ganar y jugar solo. Un partido fantasma. Era como jugar con los desaparecidos. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. Alerta, que vienen los cuervos
¿Dónde están? Se pregunta Quilapayún, la banda folclórica de música chilena formada en los 60 por Julio Carrasco y Julio Neumhauser. Banda por la que rotaron distintos artistas de la nueva canción chilena, que fue transformándose, y allá por 1976 se van a hacer esta pregunta: ¿dónde están? Se la hacen desde el exilio, ya que justo los agarra de gira el golpe de Pinochet en el 73 y no van a regresar al país hasta 1988. Pero volvemos al partido. Chile va a ganar 1-0 contra una Unión Soviética que nunca apareció, un partido contra un rival fantasma. Y en 1974 va a aparecer Pinochet, se va a pedir que le presenten al plantel para despedirlo antes de viajar al Mundial que se juega en Alemania. Y cuando estábamos todos parados, abre las puertas, aparece un gallo con capa, lentes oscuros, con gorro, esto lo cuenta Cassesli. Me corrió un hilito helado por detrás. Así, ver esa cosa hitleriana así, con 5 gallos detrás, te prometo, no sé si fue de valentía o de cagón, pero la cosa es que cuando él empieza a acercarse, yo pongo una mano atrás y no se la doy. Caselli se atrevió a negarle la mano a Pinochet, uno de los primeros gestos de protesta contra la dictadura. Más tarde, su madre estaría detenida y sería torturada. En 1985, Caselli se retira del fútbol, goleador histórico de Colo-Colo, y su despedida se homenajea en el Estadio Nacional, en el mismo estadio donde había participado de aquel gol fantasma. 80.000 personas van a colmar el estadio, un partido que no tendrá transmisión en vivo. Los medios ya sabían que ese iba a ser un escenario de protesta, donde se iba a escuchar por primera vez: Pinochet se va a caer, Pinochet se va a caer, Pinochet va a caer. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. En 1932, en San Ignacio Ñuble, al sur de Chile, nace Víctor Lidio Jara Martínez, hijo de padres campesinos. Desde niño, Víctor, junto a sus 4 hermanos, tuvo que ayudar en los trabajos de campo. Desde niño también, su madre fue la que más influyó para que él se acercara a la música. Luego Víctor tendría mudanzas, abandonaría la escuela, conseguiría trabajo, se metería en seminarios religiosos, en el servicio militar, conocería el canto gregoriano en algunos de sus seminarios y terminaría ya más pasando la adolescencia en la Universidad de Chile, más precisamente en el coro, donde también conocería el teatro y donde también a veces dormía, ya que no tenía dónde quedar a veces. En 1957 formará parte de Cuncumén, donde conoce a Violeta Parra. Y en 1961, el joven Víctor va a hacer una de sus primeras canciones solista. Para 1966-69 llega a ser director artístico del mítico Quilapayún, que escuchamos hace un ratito cantando, preguntándose por los desaparecidos. En 1966 va a sacar su primer LP, llamado justamente Víctor Jara. De ese disco, viene El Arado, tema con el que abrimos su presentación y que relata sus experiencias trabajando la tierra. Una constante de su obra folclórica va a ser la descripción de los distintos pasajes de la Chile periférica, más que nada, a pesar de que, ahora se encontraba en la ciudad. Y por eso en 1969, ya promediando su cuarto año de carrera como solista, va a sacar Pongo en tus manos abiertas, un álbum al que pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la masacre Pampa Irigoyen en Puerto Montt, en la que murieron 11 personas, incluido un niño, durante una represión policial del gobierno de Eduardo Frei. La denuncia va a ser otra constante de su obra. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió
murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Aprovecho Puerto Montt para preguntar cómo viene el pisco en la mesa. Yo estoy probando acá y solo, nunca había tomado pisco solo y lo veo y está bien, ¿no? Me encanta. Yo siempre lo he tomado como pisco sour, pero ahí Nico va a probar. Y sí, voy a hacer las veces de catador. Sí, porque es parte de la experiencia que bueno, el que está del otro lado no lo puede aprovechar para cortar el relato con este acompañamiento típico de Chile, que también yo lo había probado con coca y no me había gustado tanto y traje por las dudas, pero me gusta más solo, ¿eh? Que estas sean las balas que nos maten. Es que sean las balas que nos maten. No, las bebidas blancas en general la gente no está acostumbrada a tomarlas solas, pero si se enfrían bien y demás, tienen la verdad que son muy agradables, con un sabor muy rico y se pierde esa nariz etílica, ¿viste? De alcohol. Claro, porque uno lee aguardiente, como decía Sole, y no quiero eso. No. Pero viene de la uva, entiendo, yo ahí podrán aguardiente de uva, sí. Explicarme más. Pero... No, la verdad que está muy rico, muy bueno el que trajo, aparte, es como todo, ¿no? Cuando no es de los buenos, tiene mejor sabor. Pero la verdad que estoy disfrutando del relato y estoy pensando un poco en el hermano pueblo chileno mientras te escucho. Bueno, hablamos de Víctor Jara, que empieza a meterse ya en la escena profunda, musical y teatral. Con su arte, como decíamos, va a pintar la escena chilena, ¿no? Va a contar las historias de los personajes que habitan la Chile rural, va a hablar sobre el arado, sobre la minería. También va a hacerlo con los marginales de un sistema cada vez más desigual en la ciudad, con los reprimidos, con los pobres, que de a poco empiezan a encontrar también una voz. Empiezan a encontrar en Jara el arte, la representación artística, se identifican, pero en un político que se asoma, la identificación política, justamente, la identificación en las urnas que se va a dar, ya que Salvador Allende, desde 1950, se empieza a presentar como presidente, va a perder en varias oportunidades, hasta que en 1964 saca el 40%, está muy cerca. Para la campaña de 1970 ya va a contar con un refuerzo justamente que va a ser Víctor Jara, también Quilapayún, también Inti Illimani y un montón de artistas que van a ser la banda sonora que van a acompañar constantemente por todo el país a Salvador Allende. No hay revolución sin canciones, va a decir el propio Allende. Por primera vez en la historia, la clase trabajadora de Chile va a tener su voz. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Como dijera Violeta, ¿no? Va a agarrar el guante que ya le había dejado Violeta Parra, va a hablar de guitarra trabajadora, va a hablar también de que su canto tiene una razón, un sentido. Claro, Mati, a mí me gusta esta parte más artística, ¿no? Que todos los procesos... Hay una frase que me gusta mucho, que lo escuché de Ismael Serrano, porque en sus recitales
Ismael Serrano es un cantautor que se identifica, es español, pero se identifica mucho con la trova cubana, la trova latinoamericana, pondera y nombra en sus canciones a Víctor Jara, Silvio Rodríguez, y él últimamente estuvo sacando discos que no tienen que ver tanto con la armonía de la guitarra sola, ¿no? Entonces le preguntan, bueno, Ismael, pero ¿por qué las canciones que estás haciendo ahora no son tan buenas como las de antes, ¿no? Y él dice, en realidad mis canciones siempre fueron iguales, pero yo lo que no puedo, y no estoy siendo textual en esto con lo que estoy diciendo, pero la idea es esta, yo lo que no puedo es cambiar el sentido de la canción en lo que a vos te representa. Además, mis canciones anteriores no son peores que las de ahora, pero esas canciones a vos te hacen acordar al que fuiste, o por lo que peleabas, o por lo que te identificabas. Y hoy, quizás en nuevas canciones vos no te identificás, pero en realidad lo que sucede con mis canciones es que yo no puedo competir jamás con las canciones que a vos te generaron un estado emocional diferente, ¿no? Y eso pasa cuando uno escucha lo nuevo de estos artistas. Es inevitable no enseguida asociar, pasa con los discos de Silvio Rodríguez o con la nueva música, y asocia inevitablemente a Silvio Rodríguez con las ideas de revolución, o a Inti Illimani y uno ve a Inti Illimani tocando en el Lollapalooza, por ejemplo, el año que viene. Y dice, y qué bueno que eso suceda también, y me interesa toda esta parte del arte que va contando también lo que va sucediendo, no solo en la calle, en la sociedad, en el aspecto político, porque el arte es parte fundamental de eso, ¿no? Es no como solamente el sentido aquel del juglar que venía a cantar las noticias, sino como juglares modernos que en la historia contemporánea también con sus letras contaban un sentir y movimientos que se han identificado mucho con eso. Tiene que ver, y siempre tiene que ver la música. Un poco hoy, graciosamente, les hablaba de la música de los búnkers en la política. Y cuánto dice la música también, y vemos, y lo vimos durante muchos años, sobre todo acá en Argentina también, cómo los artistas que tienen que ver con la identificación popular se la terminan jugando. Porque tiene que ver con eso, e inevitablemente. Los que cantan sobre contextos se tienen que identificar con los contextos y dicen mucho, y eso está buenísimo. Hay un montón de gente. Yo tengo una amiga que su hija se llama Violeta y su hijo se llama Silvio, y tiene que ver con esa identificación, y no se llaman Salvador y ni Rigoberta, se llaman como los cantantes, se llaman como aquellos que quizás muchas veces a uno le cuesta identificarse quizás con una figura política o con un líder, pero se termina identificando con algún movimiento desde el arte, ¿no? Y eso para mí es increíble. Una cosa muy particular de las canciones, bueno, las canciones del arte en general, es que yo que soy cero artista, ¿no? Pero el artista siempre está tratando de expresar la realidad en la que está transitando, ¿no? Y el impacto que tiene esa expresión artística es muy diferente en aquel que está compartiendo esa realidad con el artista. Total. Que en las generaciones posteriores. Entonces totalmente. Se me ocurre en la República Argentina, para un chico que hoy tiene 15 años, la Marcha de la Bronca, ¿no es cierto?, no es lo mismo que para el chico que tenía 15 años cuando salió la Marcha de la Bronca, ¿no? Dentro de un contexto y una realidad distinta. Sí, por más como no es lo mismo para mi papá la Marcha de la Bronca y como para un pibe escuchar a Woz, por ejemplo. Claro, que un sentido totalmente que incluso a mí me termina medio pegando de afuera. Le llena de incertidumbres que tiene ahora, que uno enfrenta ahora, de cosas que lo atraviesan en este momento. Digo, más allá, ¿no? Que lo describe de directamente, acuerdo, ¿no?, con lo que dice Woz, pero son artistas que tratan de manifestar una realidad, lo hacen a través de diferentes formatos. Como ocurre con los chicos que están ahora en las villas que haciendo hip hop y demás, claro, que están, no sé, claro, bueno, Woz viene de ese palo. El burro. Pero bueno, expresan esa realidad pero hay algunas que son, hay como grandes hitos artísticos, no sé, Picasso con, ¿cómo se llama? El cuadro de Picasso, se ve tan burro que no me acuerdo. Guernica. El Guernica, Picasso. Los grandes artistas, pasa con Silvio Rodríguez también, que por más que haya pasado ese contexto, es tan poderosa la expresión artística que conmueve
años después sigue conmoviendo al oyente que lo escucha por Y primera algo vez. fabuloso que ya nos iremos metiendo un poco más en el contexto de, porque todavía no andamos en esta realidad que se vivía en Chile y que Jara narraba mejor que ninguno, y por eso su popularidad y por eso la de Allende. Pero estos días, ya en el presente, en este 2019, buscando estas canciones en YouTube, el primer y segundo comentario siempre, incluso los primeros 15 te puedo decir, de cada una de estas canciones que yo puse en este especial, Son de ahora. son de ahora. Porque vuelve. Exactamente. Porque la gente vuelve a compartirla y vuelve a escucharla. Porque la gente de Chile salió a las calles por un montón de razones también ligadas a sobre todo a lo popular, y han recuperado estas canciones, han tomado un sentido nuevo. Los comentarios explotaban Bueno, lo hemos visto en las manifestaciones, han cantado. Han cantado algunas de estas canciones y tiene mucho que ver con que hace estemos un tiempo, creo que es en Viña del Mar, Calle 13, cuando todavía estaba unido el grupo, tocan la canción Latinoamérica, que es muy representativa también de la idiosincrasia con Inti Illimani Histórico, tocando con ellos, ¿no? Los presentan, los ponderan, y René con todo su estilo, muy Calle 13, tiene toda el torso con epígrafes así como políticos y demás, pero muy muy interesante también como esto Mosquera, que vos decís, cómo se vuelve a las fuentes, ¿no? Cómo se vuelve a aquellas canciones que parecían de modé, y de pronto cuando hay un cimbronazo y tienen que resurgir ciertas ideas, aparece. El arte me parece extraordinario en ese sentido. Es que el arte expresa y es un archivo histórico mucho más potente y vivencial que un libro de historia. Digamos, cuando uno quiere realmente, estoy siendo muy como tajante, ¿no? Pero cuando uno quiere entender un contexto histórico, y es a través del arte que uno logra comprenderlo, más que a través de un libro de historia, ¿no? Eso buscamos aquí. Por ahí yo lo que hice fue ir agarrando canciones y ver qué pasaba alrededor. Por eso seguimos esperando el disco de Felipe Piña todos, ¿no? Sí. O sea, ese disco mucho más fácil que sea mucho más fácil. Es que el libro de historia tiene una frialdad, mientras que el arte, cualquiera sea sus expresiones, están transmitiendo desde lo humano. Tal cual. Volvemos a la historia entonces, a 1970, cuando por primera vez en la historia del mundo una democracia va a elegir a un presidente marxista, con Víctor Jara, Inti Illimani como banda sonora de su campaña. Va a ganar las elecciones, pero inmediatamente la reacción de la élite que mantenía el control y los destinos del país se va a tomar revancha. Enseguida se van a formar grupos paramilitares y la derecha se va a radicalizar y se va a poner más violenta que nunca. El sueño marxista en ese entonces dura apenas 3 años. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas comandadas por Augusto Pinochet van a bombardear el Palacio de la Moneda. Bombardear directamente al propio jefe de Estado. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, va a avisar a Allende, que se va a negar a entregar el mando, una decisión que le costaría la vida. El 12 de septiembre, un día después, en la Universidad Técnica del Estado, van a entrar las fuerzas represoras y van a tomar 600 prisioneros que van a ir derecho al Estadio Chile, un polideportivo más pequeño que estaba al oeste de Santiago. Ahí, entre esos 600 prisioneros, uno de ellos, que era docente de la Universidad Técnica del Estado, encargado de la parte de comunicación, era Víctor Jara. Vos sos el cantante comunista, va a contar un sobreviviente que lo reconocen de golpe y le empiezan a golpear con la culata. Víctor se cae y le dan un puntapié en el ojo. Luego le tiran un cigarrillo y le dicen, a ver, fuma huevón. Y le empiezan a pisar la mano cuando intenta estirarla para cumplir la orden que le habían dado. Vas a ver ahora como con esas manos no vas a poder tocar más la guitarra, le van a decir. En ese infierno Víctor Jara estuvo 4 días con quemaduras de cigarrillos, le van a romper los dedos, le cortan la lengua y lo someten a simulacros de fusilamiento. El 16 de septiembre lo acribillan. El cuerpo fue encontrado el 19 por vecinos con 44 impactos de bala. Joan Turner, su mujer, lo va a encontrar en la morgue y va a describir que sus manos colgaban de sus muñecas, su rostro estaba ensangrentado. Joan Turner, inglesa, ella va a pasar a llamarse Joan Jara y va a vivir una nueva vida en el exilio, una gira que daría a conocer al mundo las atrocidades del régimen de Pinochet. Una gira que recién tendría justicia en 2013, cuando van a encontrar como culpable al general Pedro Barrientos del asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile. Un general Pedro Barrientos que todavía aún goza de su libertad en los Estados Unidos.
30.000 personas se calcula que sufrieron violaciones a los derechos humanos en Chile, 27.000 de las cuales fueron víctimas de tortura, y son más de 3.000 las víctimas mortales según los números oficiales. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Mientras el pisco se deja tomar, escuchábamos una de las historias repetidas en Latinoamérica con detenciones clandestinas, algo que se va a repetir en varios puntos del continente, pero también hay una historia. La historia del salitre, su auge y su caída, que va a resultar muy ilustrativa de la duración ilusoria de las prosperidades latinoamericanas en el mercado mundial. El siempre efímero soplo de las glorias y el peso siempre perdurable de las catástrofes. Nos vamos a 1840, cuando un laboratorio británico va a descubrir que el guano era un gran fertilizante para los campos europeos y lo va a encontrar en cantidades en la costa peruana. ¿Funciona el guano, Marcos? Usted que sabe. El guano está lleno de fósforo y era uno de los secretos, junto con carcasa de pescado, de la agricultura incaica. Bueno, ahí justamente en la costa peruana, los alcatraces y las gaviotas van a alimentarse de los fabulosos cardúmenes de las corrientes que lamen las riberas y se van a acumular en islas e islotes desde tiempos inmemoriales, en grandes montañas de excrementos ricos en nitrógeno, amoníaco, fosfatos y sales alcalinas. El guano, además, se conservaba muy puro por las costas sin lluvia que tiene Perú. Pero 10 años después va a haber un nuevo descubrimiento. La química agrícola va a encontrar que el salitre también es un gran fertilizante. Sí, es así, también todo lo que tiene sales son fertilizantes naturales. Esto que estás contando es un poco la historia de Latinoamérica en cuanto a su producción de materia prima, ¿no? No es algo nuevo esto de... Ahí nos metemos. No quiero interrumpirte porque estoy... Ya te vas a meter solo, porque en 1850 decimos que la química agrícola va a descubrir el salitre y cómo el nitrato de soda proveniente de las salitreras peruanas de Tarapacá y luego también en la provincia boliviana de Antofagasta van a ahuyentar el fantasma del hambre que asolaba Europa. Unos suelos ya cansados, ya con muchos años encima de producción, van a descubrir que estos fertilizantes los van a renovar y bueno, el hambre deja de ser un problema para Europa tras este descubrimiento de fertilizantes traídos desde el otro lado del océano. Ha sido esta extracción histórica de la materia prima de Latinoamérica por parte del viejo continente, ha sido otro yugo más que ha sufrido este hermoso continente latinoamericano. Y es imposible no entender las canciones de Víctor Jara, incluso, y hasta los presentes, las presentes explosiones populares, algo ligado hay en esa historia de extracción, que bueno, en ese momento la oligarquía de Lima vivía suntuosamente, ¿no? Ya conocía lo que era porque habían vivido el auge de Potosí y su plata, y habían despilfarrado y gastado toda la plata que sobraba de lo que se llevaban. Ahí se había establecido la oligarquía limeña, que ahora vivía a costas de la mierda de los pájaros y el grumo blanco y brillante de las salitreras. Ya Inglaterra reemplazaba a España en el centro mundial, en el dominio del comercio, y Perú empieza a derrochar todo lo que sale de sus costas, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa.
Mientras tanto, en la pampa salitrera, los obreros sobrevivían en chozas miserables, apenas altas como el hombre, hechas con piedras, cascotes de caliche y barro. Que los caracoles habitaban los obreros que trabajaban con el salitre, canta Violeta Parra. Un salitre que rápidamente una explotación del salitre que rápidamente se extiende hasta la provincia boliviana de Antofagasta, pero el negocio no era ni boliviano ni peruano, era en realidad chileno. Y cuando el gobierno de Bolivia pretendió aplicar un impuesto a las salitreras que operaban en su suelo, los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para jamás abandonarla. Desde 1879, ahí cuando Bolivia quiso subir los impuestos, hasta 1883 se llevó a cabo la Guerra del Pacífico, una guerra que mutiló a Perú, y Bolivia no lo sabía, pero iba a perder en esa guerra la mina de cobre más importante del mundo, Chuquicamata. Pero ¿y los triunfadores? ¿Qué pasaría con Chile que gana esa Guerra del Pacífico? Para 1880, el salitre y el yodo eran apenas un 5% de las rentas del Estado chileno. Para 1890 ya van a ser más del 50% de los ingresos fiscales, que van a venir de la exportación de nitratos obtenidos justamente de estas tierras conquistadas, extraídas a Perú y Bolivia. Los ingleses, durante la guerra, van a entrar en el juego de una forma brillante. En 1875 Perú había expropiado las salitreras, había empezado a explotarlas por sí mismos el Estado, pero había pagado con bonos. La guerra que estalla entre Perú, Chile y Bolivia va a abatir el valor de los bonos, y mientras los tres países se mataban, aventureros ingleses van a obtener créditos del Banco de Valparaíso sin ninguna contraparte y van a comprar esos bonos en su 10ª parte del valor. Los soldados estaban peleando para los ingleses, aunque no lo sabían. El gobierno chileno, una vez conquistados los territorios, le va a entregar las salitreras a sus nuevos dueños ingleses, estos nuevos tenedores de bonos, sin que salga ni un peso de la corona. En 1890, Chile ya le destinaba a Inglaterra las 3/4 partes de sus exportaciones, y Inglaterra recibía por su parte casi la mitad de sus importaciones. Una relación que para entonces era mucho más fuerte que la de India, que era una colonia todavía. La guerra le dio a Chile el monopolio del nitrato, pero el rey del salitre era John Thomas North. Era dueño de una de las principales salitreras en esta jugada con bonos que habían hecho, un aventurero. Los príncipes y los duques, los políticos más prominentes, los grandes industriales se sentaban en su mesa de la mansión de Londres. Distintos lords iban a sus fiestas extravagantes, en las que North solía disfrazarse de Enrique VIII. Mientras tanto, en su lejano reino de salitre, los obreros chilenos, como contábamos, sin descanso los domingos y con jornadas de 16 horas por día. Entre 1886 y 1890, Chile va a tener un presidente, que es José Manuel Balmaceda, que va a tener uno de los planes de progreso más ambiciosos de toda su historia. Va a intentar desarrollar algunas industrias paralelas, va a invertir en obra pública, en educación, va a tratar de combatir a los monopolios de los ferrocarriles británicos en Tarapacá, donde había salitre. Va a pedirle un crédito a Alemania por primera vez en la historia, en el siglo al menos, que no se le va a pedir directamente a Inglaterra. Y para 1888 va a anunciar la intención de nacionalizar distritos salitreros mediante la formación de empresas chilenas. Además, se va a negar a vender tierras salitreras
de propiedad del Estado a los ingleses. 3 años más tarde va a explotar una guerra civil. North y sus colegas financian a los rebeldes, los barcos de guerra ingleses bloquean la costa de Chile, mientras en Londres la prensa va a bramar contra Balmaceda, hablando de dictador y carnicero. Derrotado, Balmaceda se suicida. De inmediato se vinieron abajo las inversiones estatales en caminos, en ferrocarriles, en educación, obras públicas, todo eso desapareció y las empresas británicas no iban a tener ya ninguna competencia nacional como había anunciado Balmaceda, iban a extender sus dominios fácilmente. Para vísperas de la Primera Guerra Mundial, 2/3 del ingreso nacional de Chile provenía de la exportación de estos nitratos, pero la pampa salitrera era más ancha y más ajena que nunca. La prosperidad no había servido para desarrollar y diversificar el país, sino que había acentuado, por el contrario, sus deformaciones estructurales. Pero entonces va a aparecer un químico alemán que va a derrotar a los generales que habían triunfado en el territorio unos años atrás, en el campo de batalla. Se va a perfeccionar para ese entonces el proceso Haber-Bosch. ¿Conoce eso, Marcos? Sí, proceso para convertir el químico para la producción de nitrógeno, fertilizante nitrogenado. Así es, para producir nitratos fijando el nitrógeno del aire, y esto va a desplazar al salitre definitivamente, provocando una estrepitosa caída de la economía chilena. La crisis del salitre para Chile va a ser una herida hondísima, porque vivía por y para el salitre, y esta estaba en manos extranjeras. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros, y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Quilapayún es el que va a cantar, y ya identificamos rápidamente a qué iba a ser el reemplazo del salitre desplazado por el invento alemán. Va a ser el cobre. No va a demorar mucho en ocupar el lugar que del salitre como viga maestra de la economía chilena. También eran tiempos donde la hegemonía ya pasa de Inglaterra a Estados Unidos, y para el 29, para la crisis del 29, las inversiones norteamericanas en Chile ya ascendían a más de $400 millones, casi todos destinados a la explotación y el transporte del cobre, que también en gran parte venían de las minas sacadas a Bolivia en aquella guerra del Pacífico. La Anaconda Cooper Mining y la Kennecott Cooper van a ser las dos empresas yanquis, parte de un mismo holding transnacional, que van a ocuparse de la mayor parte de la explotación del cobre en Chile. Para 1950, ambas habían remitido $4.000 millones desde Chile a sus casas matrices, y habían realizado como contrapartida, según sus propias cifras, una inversión total que no pasaba los 800 millones. O sea, dijimos, de 4.000 millones que extraían, que remitían a sus casas matrices, habían reinvertido 800 millones. Los obreros chilenos encima eran baratos, con un bajo costo financiaban casi los altos costos que mantenían estas empresas operando en Estados Unidos también. Gastos en el exterior era la vía por la cual justificaban una fuga de $10 millones por año para el mantenimiento de las oficinas de Nueva York, por ejemplo. En 1964, el salario promedio de un minero
Ya en 1964 estamos, escalamos rápido y el salario promedio de un minero chileno era 1/8 comparado al mismo minero con la misma productividad en Estados Unidos. Mineros chilenos que además vivían en camarotes estrechos y sórdidos, lejos de su familia y separado, claro, también del personal extranjero que tenía su mundo paralelo, ¿no? Los operarios que venían desde Estados Unidos tenían su estado aparte, incluso se imprimían sus propios periódicos ingleses en inglés para no sentirse lejos de casa. Para 1969, la Anaconda ha logrado en Chile unidades por $79 millones, que equivalen al 80% de sus ganancias de todo el mundo, y sin embargo, agrega, la Anaconda tiene en Chile menos de la sexta parte de sus inversiones en el exterior. Esto lo están denunciando. Los impuestos que las empresas pagan al Estado no compensan el agotamiento inflexible de los recursos minerales que la naturaleza ha concedido, pero que no renovará. Por lo demás, los impuestos han disminuido en términos relativos, ya que desde 1955 se estableció un sistema de tributación decreciente de acuerdo a los aumentos de producción. Esto mismo lo denuncia un candidato que estaba en campaña, esto lo denuncia a fines de los 60, Salvador Allende, quien un año más tarde hablaría desde el balcón del Palacio de la Moneda con una multitud fervorosa y anunciaría la firma de un proyecto de reforma constitucional que haría posible la nacionalización de la gran minería. La nacionalización pondrá fin a un estado de cosas que se había hecho insoportable para el país y evitará que se repita con el cobre la experiencia del saqueo y la caída en el vacío que sufrió Chile tras la crisis del salitre. Eso lo empieza a denunciar Salvador Allende, lo promete como campaña y lo cumple apenas ha asumido su mandato. Me quedé pensando en que las riquezas que tenemos en Latinoamérica todavía quedan un montón. Ojalá los gobiernos tengan una visión estratégica a largo plazo y deben necesariamente ser de las naciones, no pueden estar en manos de privados, no deben estar en manos de privados. Y deben servir para mejorar las condiciones de la nación, pero en proyectos a largo plazo, porque se terminan, como se terminó la historia del salitre, como se terminó la historia, o se está terminando la historia del cobre, y porque están en los suelos, ¿no? También es cierto que muchas veces son mal utilizados, mal explotados, pero y a veces están al servicio. Cuando están en manos privadas, olvídate, se van a las casas matrices las ganancias y no quedan dentro del país esa historia de no, las inversiones. Lo dijiste bien vos, invierten 80 y se llevan 4.000, o se invierten 800 y se llevan 4.000. Esos 4.000 deberían haber quedado en Chile, como hay millones que deberían haber quedado acá en la República Argentina. No, o sea, estoy todo el tiempo, te escucho y todo el tiempo estoy pensando en nosotros. Pero además se terminan, y cuando se terminan, esas ganancias tienen que haber servido para reconvertir y para encontrar algo nuevo para ese país y para que haya mejorado la calidad de vida de todo ese país, y no para enriquecer a unos pocos accionistas de empresas privadas. Hay pocos casos que han funcionado en ese sentido, con los recursos naturales absolutamente en manos privadas. En manos nacionales también hay casos de desastres, ha pasado en Venezuela, hay casos de aciertos como ha pasado en Bolivia, por ejemplo. Es la visión de corto plazo de los gobernantes, es ahí donde más que nunca debe haber una visión a largo plazo de todo el espectro político, no importa el color político, porque si está al servicio del que está gobernando en ese momento, sea cual sea, es tan malo como cuando está en manos de los privados. Me das un pie clarísimo, porque como ya dijimos, ¿no? Repasamos la historia de los recursos naturales que van a explicar mucho la llegada de Allende, las denuncias de Jara y el golpe de Estado que va a sufrir Allende, la aventura socialista, marxista a los 3 años, pero con apoyo de Estados Unidos, claramente, en esa coordinación por recuperar determinados recursos y control. De todas maneras, Pinochet, que va a desplazar a Allende, no va a tocar la nacionalización del cobre. Va a ser lo único que no va a mover, va a cambiar la constitución, va a desaparecer gente, va a mantener una dictadura atroz, pero la nacionalización del cobre va a ser una de las cosas que se va a mantener.
fue una de las únicas que se mantuvieron intactas en la estructura chilena, a diferencia de la educación, la salud, derechos que fueron completamente abandonados por el Estado, incluso hasta el día de hoy. Una estructura, como tantas otras en este continente, manchada con sangre, la que va a dejar Pinochet, a pesar de mantener la nacionalización del cobre. Una estructura que sin dudas dejó ciertas bases para un determinado crecimiento económico, pero con una desigualdad que se fue profundizando en el tiempo, con una opresión reprimida que a poco se fue socavando. Un país donde el agua es privada, único en el mundo, donde la cuota de la universidad está por encima del salario promedio, donde el 80% de la población está endeudada con tasas absolutamente desreguladas y controladas por nadie, donde el 80% de las personas recibe pensiones menores a un salario mínimo. Esa es la estructura que también perduró en Chile tras la dictadura de Pinochet, que todavía no ha cambiado la Constitución, por ejemplo. Un pueblo que después de 46 años despertó. Y no sabemos si esto va a dónde quieren ir o en qué andan, pero sin dudas que se cansaron de los abusos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Cosas que pasan. CQP Radio. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. El arte es más potente y vivencial que un libro de historia. Linda frase que nos dejó en este episodio especial, en este Mosquero Originals que grabamos el año pasado en Radio Symphony, Marquitos Maschwitz, uno de nuestros pilares que irradió esta columna, este podcast de conocimiento. Y por eso siempre elegimos tratar de opinar lo menos posible, incluso contando con Marquitos. Tratamos de abordar la actualidad con paciencia, a la velocidad del más lento, al ritmo de los trovadores, tratando de que sean ellos los que hablen, los cantautores, los cuentistas y los distintos narradores, sobre todo a la hora de hablar de nuestro continente tan en conflicto. Eso fue todo lo que teníamos y todo lo mucho que teníamos para decir, al menos esta semana. Búsquennos en las redes sociales como CQP Radio, en Twitter, en Instagram. Nos pueden buscar también en Spotify, donde van a encontrar los mejores momentos, incluyendo el podcast que escuchamos hoy, como CQ Podcast. Así nos buscan en Spotify. También en YouTube pueden encontrar el YouTube de Radio Symphony, radio que le agradecemos este enorme esfuerzo de ponernos al aire, especialmente a Santi Cácerli y a Sole Tuchilo, a cargo del sonido y todas esas cuestiones técnicas tan esenciales. Matías Mosquera es mi nombre, Nico Pisano es quien está a cargo de este ciclo, nuestro conductor, Mechi Cerrota está en la producción y nos vemos la semana que viene con nuevas historias. Dijo Guevara el hermoso, viendo al África llorar. En el imperio mañoso nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el
como sembrando una flor. Al buen revolucionario solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Dijo Guevara el humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay. Dijo Guevara el humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito mortal.